Muy bien, seguimos en Vital Noticias 91.1 FM. Vamos a conversar, tal como lo anunciamos también más temprano, con Javier Bedoya de Negri, candidato a diputado por Lima con el número 1, por la Alianza Unidad Nacional, candidato a la primera vicepresidencia en la fórmula presidencial del general Roberto Quiabra. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué pasa que Quiabra no despega? Estamos a 24 días, ¿eh? Yo creo que hay una suma de factores. Creo que hay un 30-40% que no ha definido su voto. Hay mucha desconexión en el electorado con el proceso electoral en sí. Lo veo en todas mis presentaciones, caminatas, recorridos que hago, sobre todo por Lima, que la gente no sabe que hay una elección el 12 de abril, es totalmente indiferente al proceso, no quiere saber nada con la clase política y es comprendible después de lo que hemos visto en los últimos 10 años, que hemos tenido 9 presidentes y hemos tenido un desmadre. Hay otro grupo de gente, y eso sí me da un poco de rabia, que no le interesa el proceso electoral, sabiendo que finalmente hay uno el 12 de abril, porque señalan que independientemente del presidente o el Congreso que sea elegido, a ellos les va a ir bien, ¿no? Esto de las cuerdas separadas, esto del status quo en el que hemos estado y que de alguna manera no los ha afectado a muchos, va a continuar. Y eso es totalmente falso, porque les puede ir mejor teniendo un presidente por 5 años con un parlamento que le dé estabilidad, pero también les puede ir muy mal si tenemos un presidente que termina siendo nefasto para el país. Entonces, esta indiferencia que tiene alguna gente ya intencionalmente es una irresponsabilidad, creo yo, y creo que no debemos acostumbrarnos en el tema de las cuerdas separadas, porque claramente el Perú crece a 3.5% por factores externos, los precios de los metales, minerales, la agroexportación, etcétera, etcétera, que podrías tener de repente al Pato Donald como presidente de la República e igual estaríamos creciendo al 3.5%, pero si tuviéramos un presidente y un Congreso estable estaríamos creciendo al 5%. Sí, claro. Entonces, no nos confiemos porque este status quo se va a mantener. Entonces, nuevamente invoco yo al electorado que se empape y que de alguna manera averigüe qué opción es la más recomendable y qué opción es la que finalmente puede de alguna manera satisfacer sus necesidades como político, pero tenemos el deber cívico como peruanos de involucrarnos. Yo entiendo que la gente esté decepcionada de la clase política, pero tenemos que involucrarnos porque si no vamos a entrar en un círculo vicioso en el que nunca vamos a elegir a nadie porque no nos interesa el proceso electoral, pero al final son las personas que van a manejar los destinos del país. Es una irresponsabilidad no vincularse al tema del proceso de las elecciones del 12 de abril. Así es. Eso está clarísimo. Usted decía, puede que llegue un presidente y entonces no tenga la capacidad de conciliar. Oiga, sea quien ocupe la jefatura del Estado, va a tener problemas con el Congreso porque no va a tener mayoría. Según las últimas encuestas, van a haber 5 bancadas o 6 bancadas como máximo. Ninguno va a tener mayoría. Y mi comentario creo que lo estás dirigiendo un poco a Rafael López Aliaga y yo lo he dicho y lo seguiré diciendo públicamente, que a mí me preocupa mucho su candidatura y que gane la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque no tiene justamente esa inteligencia emocional, no tiene esa cintura política, ese temperamento que se requiere tener o que requiere tener un presidente de la República para generar consensos, tender puentes dentro del Congreso de la República para poder gobernar. Nadie va a tener mayoría. Si él gana las elecciones, va a tener que buscar consenso con las otras fuerzas políticas. Me preocupa que su aliado natural ideológicamente, de alguna manera, por llamarlo así, es Keiko Fujimori. Ocupan el mismo espacio político. Entonces, ¿le va a pedir ayuda a Keiko Fujimori después de que le está diciendo mafiosa? Y Keiko probablemente acepte si es que finalmente le llega la propuesta, pero le va a pedir ministerios, lo cual en la medida que se haga sobre la mesa y transparentemente, no hay ningún problema. Pero él estaría dispuesto a darle ministerios a Keiko, no lo creo. Sinceramente no le va a dar la personalidad. ¿Va a voltear donde López Chao, que también va a tener una fuerza en el Congreso? Tampoco lo creo. ¿Va a voltear donde el señor Acuña, que también va a tener una fuerza en el Congreso, al cual le ha dicho que todas sus familias son delincuentes? Tampoco lo creo. Me hace acordar mucho a PPK, el señor Rafael López Aliaga. Son personas que son muy inteligentes para muchas cosas, pero que no carecen de esa inteligencia para otras. ¿Presume usted que si llega a la presidencia no va a durar mucho en la gestión? No.
si se van a generar estos impases y no va a tener el apoyo del gobierno y va a estar chocando constantemente, insultando, adjetivizando a los adversarios políticos y más aún a la gente del Congreso, no le doy más de 6 meses en la presidencia de la República, sinceramente. Y por otro lado, si Keiko gana, igual, su aliado natural es Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga no le va a dar el apoyo. Keiko probablemente se coma el sapo. Lo que pasó con la propia Keiko cuando PPK ganó. Así es, y probablemente Keiko sí se coma los sapos y vaya a buscar a César Acuña, lo cual va a generar una convulsión y también una inestabilidad porque lo van a ver mucha gente como algo indigno, algo que no corresponde, el pacto mafioso, más de lo mismo. Mucha gente evidentemente no va a reconocer el resultado porque o no fue a votar o porque votó por otra persona o porque no sabe por quién votó, pero al final tú sabes cómo somos los peruanos. No reconocemos los resultados si no nos gustan. Entonces va a generar mucha convulsión. Por eso, para terminar, Rodolfo, creo que hay otras opciones dentro de ese espacio político que es la centro hacia la derecha. Y ahí está Roberto Quiabra de Unidad Nacional, que creo que es una persona que sí genera consenso, unidad, puede tender los puentes dentro del Congreso, y no lo digo yo, sino lo ha dicho el mismo Rafael López Aliaga cuando lo buscó para que presidiera el Congreso y asumiera la presidencia de la República en vez de Balcázar, y así lo reconocen también sus pares dentro del Congreso. Entonces no nos podemos limitar a simplemente tener estas dos fuerzas que son Keiko y Rafael López Aliaga, porque son dos fuerzas que polarizan y dividen el espacio de la centro derecha. Para cerrar el tema de López Aliaga, en una anterior entrevista que le hicimos, usted dijo lo mismo, que no tiene inteligencia emocional y que a partir de eso es un peligro si fuera jefe de Estado o presidente de la República. Me han contado, desmiéntalo por favor, me han contado que eso le incomodó mucho a López Aliaga y que se lo hicieron saber a usted, ¿es verdad? Sí, correcto, y no solamente una vez, sino durante un mes constantemente repetía el mismo mensaje sobre la misma entrevista que me hizo usted, Rodolfo. Pareciera como que no se acordaba con el interlocutor que me hacía llegar el mensaje que ya se lo había hecho llegar. No sé si de repente estaría pues un poco distraído. ¿Quién es el interlocutor? Estaría distraído, pero cada semana era el mismo mensaje respecto de la misma entrevista. O sea, no es que eran distintas entrevistas, sino la misma entrevista. Y evidentemente yo a esa persona le dije, mira, si Rafael López Aliaga tiene un problema, que me llame, él tiene mi teléfono, sabe perfectamente dónde ubicarme y podemos conversar. Pero mi opinión no ha cambiado. Y le dije a ese interlocutor, deja de mandarme mensajes de este señor porque ya, o sea, no tiene sentido, ¿no? Las cosas se hablan directamente y yo sigo pensando lo mismo de él y lo pensaba desde mucho antes, Rodolfo. O sea, él me ha ofrecido anteriormente, cuando el PPC no tenía inscripción, me ofreció la alcaldía, postular a la alcaldía de San Isidro en el año 22. La conversación se realizó a finales del 21. Me ofreció, me negué, no quise. ¿Por qué? Porque yo no puedo vivir de un sueldo de alcalde, número uno. Usted tiene su estudio de abogado. Sí, yo tengo responsabilidades, tengo una serie que con un sueldo de alcalde lamentablemente yo no puedo vivir, lo he dicho también públicamente. No me interesaba tampoco en ese momento, la verdad, acababa mi partido de perder la inscripción, mi abuelo también había fallecido, no me sentía en ánimos de irme a otra tienda política, cuando yo siempre he militado en un solo partido durante toda mi vida, y porque también conocía finalmente al personaje. En la alcaldía de San Isidro no había problema, pero de ahí vino el segundo ofrecimiento, ¿no? Vente al Consejo Metropolitano conmigo, que yo voy a postular a la alcaldía de Lima. Te doy el número 5, inclusive ya tenía un número guardado para mí. Le dije, no, Rafael, muchas gracias, pero bueno, paso por las mismas razones, qué sé yo. Entonces me dijo, ¿qué quieres? El Congreso de la República, la presidencia de la República. Le dije, no, yo me reí, le dije, no se trata de eso, simplemente estoy en una etapa en mi vida en la que finalmente no voy a incursionar directamente en política, tengo que tener un momento de reflexión finalmente para ver qué se hace. Y después tomaré una decisión, pero también en el fondo lo sabía, y eso sí no se lo dije porque no era el momento, creo que no venía el caso. Sabía que era una persona con una personalidad muy difícil, muy complicada. Él está acostumbrado a hacer lo que le da la gana, a mandar, a mandonear, y a veces maltratar a las personas. Él estaba acostumbrado a hacerlo en sus empresas privadas y todos sus cuadros, si tú te das cuenta, son de mando medio para abajo, ¿no? No tiene figuras descollantes.
¿no? Entonces, sabía que tarde o temprano íbamos a terminar chocando en el Consejo Metropolitano, lo iba a terminar mandando por un tubo y esa relación iba a terminar mal y al final la municipalidad y la ciudad de Lima era la que se iba a ver perjudicada, entonces creí conveniente que no era lo más prudente. Bueno, un contexto interesante e importante para darnos cuenta del nivel de López Aliaga, que sin duda está en la posibilidad de convertirse en jefe de Estado. Junto con él está Keiko, aparece Alfonso López Chau, pero usted acaba de decir, Roberto Quiabra es una muy interesante opción. Cuando uno revisa las fotografías, está muy abajo. Así es. Claro, no tanto como William Zapata, pero está abajo. Bueno, pero ahí... Tú sabes, en este país cualquier cosa puede pasar faltando 3 semanas y la gente puede recapacitar. Yo creo que esta estrategia que ya están empezando a utilizar y que ya estamos un poco viejos, de repente un poquito tú más que yo, pero que has vivido esta estrategia del voto perdido, ¿no? Que se la hizo Belaúnde a mi abuelo en el año 80 y que constantemente todo el mundo se lo hace. Y he visto a Mariátegui en su editorial en Willax decir que hay que votar por quien esté arriba de derecha, Keiko o Rafael. Nos vamos un ratito a la franja electoral. Regresamos.